Bueno, pues buenos días. Os doy la bienvenida a esta nueva jornada online que vamos a desarrollar con el título de la prevención y aseguramiento del ciberincidente. Voy a presentarme, soy David Tinajero, soy el responsable de la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Albacete. Las oficinas Acelera Pyme vienen subvencionadas por los fondos europeos de desarrollo regional, los fondos FEDER, con la colaboración de Cámara de España y la entidad pública Red.es. Dependen del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. ¿Cuál es la labor de las oficinas Acelera Pyme? Bueno, pues la labor es ofrecer este tipo de actividades y jornadas, las cuales tenemos intención de seguir desarrollando en los próximos meses. ¿En qué líneas? Bueno, pues básicamente en dos líneas. Una línea presencial más genérica, tratamos de desplazarnos a las poblaciones para llevar a todo el tejido empresarial de la provincia, bueno, pues las bondades, la necesidad incluso de la digitalización, de afrontar en los procesos que tienen las empresas, los autónomos, pues la digitalización de estos. Y luego también una serie de jornadas telemáticas más temáticas, como va a ser pues esta que vamos a desarrollar hoy. Pero ya no solamente es ofrecer este tipo de actividades como jornadas, sino también como asesoramientos personalizados para empresas y autónomos. ¿Cómo? Pues ayudándoles a comenzar y a seguir su proceso de transformación digital, ayudándoles también a identificar y acceder a información y ayudas y subvenciones. Y poner en contacto con empresas del entorno TIC que puedan, bueno, pues, abordar sus procesos de transformación digital. Quiero aprovechar para recordaros que tenéis disponible el programa Kit Digital, un programa que va a estar abierto hasta finales del próximo año, que bueno, se nutre de fondos europeos de recuperación Next Generation y de que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. ¿Qué proporcionan las empresas? Bueno, pues proporciona un bono digital para acceder a un catálogo de soluciones digitales bastante amplia. Están abiertas todas las convocatorias, la convocatoria del segmento 1 para empresas de 10 a 49 trabajadores, la convocatoria correspondiente al segmento 2 para empresas de 3 a 9 empleados y el tercer segmento, que sería el 3, para empresas y autónomos de 0 a 2 empleados. Si queréis que os proporcionemos más información, bueno, pues podéis poneros en contacto con nosotros, con la cámara, por los canales habituales, a través de la landing page, a través del teléfono, y os trataremos de ayudar y proporcionar información acerca de este programa. Y ya para entrar en materia, el objetivo de esta jornada es informaros a vosotros como asistente de cómo se puede asegurar pues, el posible ciberincidente. Hay una frase o un mensaje que lanza el Ministerio del Interior en una campaña que es: nunca dejarías tu casa abierta y desprotegida, no lo hagas en Internet. Hay que tener en cuenta que la ciberdelincuencia es algo que hoy está todos los días en las noticias de diarios, digitales, etc. ¿Por qué? Pues porque las cifras así lo atestiguan. El año pasado se produjeron más de 375.000 ciberdelitos, lo que supone que una de cada 5 infracciones se están cometiendo ya en la red. Este alza se ha acrecentado sobre todo desde el tema de la pandemia. Si tomamos como referencia el año 2019, pues han aumentado los ciberdelitos un 72%. Si tomamos como referencia el año 2015, bueno, pues ya nos vamos hasta el 352%. Hay una frase que a mí me gusta utilizar mucho cuando se habla de ciberseguridad, y es que se dice que hay dos tipos de motoristas: los que se han caído y los que se van a caer. Bueno, pues eso le doy una vuelta de tuerca y yo digo que hay dos tipos de usuarios de nuevas tecnologías: los que ya han sufrido un ciberataque y los que lo van a sufrir.
O incluso habría que puntualizar, porque yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos sufrido alguna vez ese ciberataque. Lo que pasa es que hemos sido capaces de detectarlo a tiempo. Es decir, no hemos pinchado en ese enlace sospechoso, no hemos picado en ese intento de phishing, no hemos abierto ese adjunto sospechoso de una factura que me mandan, no hemos cambiado el número de transferencia de una cuenta corriente, pero ¿qué pasa si no nos damos cuenta? Es decir, ¿qué pasa si por descuido pinchamos en un enlace y vemos cómo nuestra información desaparece de nuestro ordenador y no tenemos acceso a ella y además empezamos a recibir mensajes de extorsión diciendo que van a publicar esa información, que tenemos que pagar un rescate, que hace falta que se desencripte la información para que la podamos seguir utilizando? Tenéis que tener en cuenta que no solamente por bueno, pues mal uso por parte de los usuarios, sino porque pues es posible que podamos tener nuestro sistema con algún agujero de seguridad que no hayamos detectado, o por ejemplo que tengamos puertos accesibles en nuestros equipos desde que bueno, pues, nos confinaron y tuvimos que abrir el puerto del terminal server para acceder a los servidores de nuestras empresas y seguir teletrabajando. Es hay que tener en cuenta muchos factores. Hoy contamos con Paz Ramírez Pérez. Paz, ¿estás ahí? Buenos días. Buenos días, estoy Hola, aquí. Paz. Buenos días. Bueno, Paz es ya la segunda generación de la correduría de seguros Ramírez Rivas y lleva más de 30 años siendo una de las mayores corredurías de seguros de toda la provincia de Albacete. Como corredores se dedican a evaluar los riesgos de los clientes, analizar qué coberturas necesitan y ofrecerles, tras negociar con las compañías en nombre del cliente, la póliza de seguros que se encuentra pues, más ajustadas a las necesidades del cliente. Paz dirige desde hace 3 años los servicios jurídicos y siniestros de la correduría, porque además de ser corredora de seguros titulada, también es abogada, dando de esta manera pues, una visión más integral al mundo del seguro y sobre todo en el caso de los siniestros. Desde Ramírez a Rivasco de Correduría de Seguros llevan todo tipo de riesgos, pero están especializados en las empresas y en los productos para estas. En concreto, los ciberriesgos, que es el motivo de la jornada de hoy. Sin más, bueno, pues Paz, te doy paso para que sigas con la jornada. Agradeceros a todos vuestra participación. Al final de la ponencia, pues se abrirá un turno de preguntas o si queréis formalizar en cualquier momento, como somos poquita gente, pues también me imagino que Paz estará encantada de responder vuestras preguntas. Y recordad pues, que con el enlace a la jornada os he mandado una ficha de valoración. Después pues, se tarda un minutito en que la rellenáis. Os agradecería que no se os pase. ¿De acuerdo? Paz, te doy paso y sigues tú ya con la jornada. Muy bien, perfecto. Pues antes de nada, unirme al agradecimiento de que hayáis dedicado un poquito de vuestra mañana de viernes a atender esta jornada. Voy a intentar ser lo más clara y breve posible, ¿vale? Y he preparado una presentación. Vamos a ver. Perfecto. ¿La veis? ¿David se ve? Vale. Se ve Bueno, pues perfectamente, sí. estupendo. Cualquier empresario, yo entiendo que todas las personas que estamos aquí sois empresarios o estáis en algún tipo de, bueno, de puesto directivo o de organización de una empresa, y cualquier empresario se plantea, bueno, pues ¿qué ocurriría si entraran a robar, si hubiera un incendio, si hubiera una inundación, se cayera el techo y se rompieran pues mis mercaderías o incluso mis archivos, lo que yo tuviera? Y lo primero es que tomamos medidas para evitar que eso ocurra, pues un mantenimiento, unos extintores, una alarma de seguridad, y además contratamos un seguro de daños. Es decir, bueno, yo de momento voy a intentar que no pase nada, pero si llegara el momento de que ocurriera, transfiero ese riesgo, que es como se denomina en gerencia de riesgos, a una póliza de seguro.
¿Por qué? Porque realmente las empresas casi nunca tienen fondos para hacer frente a los riesgos de una manera íntegra y que no ponga en peligro su patrimonio. Es decir, si arde mi empresa entera, pues no tengo manera de volver a ponerla en pie con el dinero que yo tengo o con la financiación que puedo llegar a conseguir. Entonces, esto es básico a la hora de llevar cualquier tipo de empresa. Con ciberseguridad pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que igual no estamos tan mentalizados en sentarnos y pensar qué pasaría si hay un incendio como en qué pasaría si mañana me levanto y no tengo empresa, porque tengo una pantalla en negro y me han dicho que este señor es un hacker que se llama X y que o le doy un dinero o nunca jamás voy a volver a tener mis archivos y los va a publicar y etcétera, ¿no? Entonces, esto es una conciencia que empieza siempre desde un pensamiento crítico de decir, ¿tengo yo las cosas exactamente correctas? ¿Tengo algo para prevenir esto? ¿Cómo haría si ocurriera? ¿Hay algún plan? Entonces esto es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? La ciberseguridad se trata de evitar incidentes y brechas de seguridad. Una brecha o un incidente de seguridad no tiene por qué ocurrir únicamente en medios telemáticos. Un incidente de seguridad puede ocurrir si yo llevo una agenda con los datos de todos mis clientes física, de las de toda la vida, y la dejo en un hotel y se me olvida y ahí se han quedado. Es decir, esto ya de por sí es conllevaría un procedimiento sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos, que es mucho más complicado, evidentemente, de que ocurra, pero ya de por sí es un incidente de seguridad. Sin embargo, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de medios personales y tecnológicos para evitar acceso a información a nuestros servidores. Da igual que estemos hablando de la información de nuestra propia empresa, como si hablamos de la información de nuestros proveedores o de la información de los clientes, y no solamente de su nombre y apellidos. En muchos casos, y según el tipo de empresa, de sus números de cuenta, sus números de tarjeta. Otras empresas incluso su peso, su estatura, datos personales, bueno, pues que evidentemente esos datos son de las personas y necesitan de una protección. Dicho esto, pues la diferencia básica entre incidente y brecha es precisamente que cuando hay una brecha, ese incidente se ha convertido en una intromisión. Es decir, alguien ha entrado y ha podido ver la información, o bien para realizar una estafa, como por ejemplo puede ser el phishing, extorsionarnos para que le demos nuestros datos, o coger los datos y venderlos para que luego estas personas, es decir, nuestros clientes, proveedores o personas de las que roban estos datos, sean objeto a su vez de otras estafas. Evidentemente puede haber la primera sin la segunda, puede haber incidentes de seguridad porque no podemos evitarlo, pero podemos evitar que haya una brecha. El tipo de preguntas que nos tenemos que hacer son un poco las que he adelantado. ¿Qué repercusión tendría perder toda mi base de datos? Eliminarla de repente, ya no existe. ¿Tengo protegida yo mi empresa para evitar un ataque cibernético? ¿Cumplen mis empleados con las medidas de seguridad que yo les he indicado? Oye, poner contraseña, no mandéis números de cuenta, porque no mandéis números de cuenta por correo electrónico, verificar siempre cuando alguien nos manda algo raro, llamar a los proveedores, verificar las facturas. ¿Esto se cumple? ¿Cuánto tiempo tardaría yo en recuperar la actividad de mi empresa si todo se perdiera? Es decir, ¿tengo copias de seguridad? ¿Dónde están? ¿Cuánto tardaría en volver a instalarlas en mis servidores? Es un poco ese pensamiento. Si incluso tuviera una extorsión cibernética de alguien que llegara y me dijera, oye, tengo todos tus datos y o me pagas o no te los voy a devolver, ¿tengo fondos para afrontar eso? Además, tengo que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Tengo fondos para afrontar una sanción de la agencia? ¿Me demandarían mis clientes si sus datos son objeto de un ciberataque por mi parte? Porque yo tengo obligación de notificar a mis clientes, y si estos clientes se enfadan conmigo, me demandan, me reclamarían. Es decir, bueno, esa es un poco la tesitura en la que estamos. Lo que está ocurriendo con la ciberdelincuencia y los ciberdelitos se explica un poco en el triángulo que he elaborado, porque todo el mundo piensa que esto es un problema de Microsoft o de Amazon o de grandes empresas,
Pero es todo lo contrario, porque esas grandes empresas realizan una gran inversión en ciberseguridad. Y por gran me refiero a departamentos específicos dentro de su empresa dedicados exclusivamente a esto, los mejores programas y proveedores tecnológicos para evitar ataques, llevar una comprobación diaria de todo lo que supone bueno, pues tener la ciberseguridad, ir poniendo los parches, etcétera. Y las pequeñas y medianas empresas son precisamente las que no tienen o bien la conciencia o bien o piensan que no tienen la capacidad de poder hacer frente a esta clase de cosas, que luego veremos que realmente no es tan difícil. Pero efectivamente, cuanto más invertimos en ciberseguridad, menos probabilidades de un ataque cibernético tenemos, tanto en inversiones, en formación, en análisis, en tener un poco de calma. Yo no quiero que os quedéis con la idea de que esto también es imposible de conseguir, porque realmente no es tan complicado y se puede hacer con algunas modificaciones en nuestra manera de trabajar. Por ejemplo, evidentemente tomar conciencia del peligro. Si no tenemos en cuenta que alguien puede venir a robar a nuestra empresa por medio de un móvil o de un ordenador, pues no nos lo vamos a plantear, pero una vez que pensamos que quizás sí, pues empezamos a darle vueltas. De cara a nuestros trabajadores, lo hemos adelantado antes, nuestros trabajadores saben, o nosotros mismos, cuando un correo electrónico puede ser una estafa o puede ser un phishing o puede ser algo que pueda contener un virus. Se abren todos los documentos, cosas que nos envían por correo electrónico y a veces decimos, ¿pero esto qué es lo que es? Y lo abrimos en lugar de coger, eliminarlo y olvidarnos. Verificar los números de cuenta que nos envían por medios telemáticos. Esta medida es especialmente importante porque estamos teniendo muchos casos de clientes que nos llaman y los hackers no tienen otra cosa que hacer. Es decir, esta gente está sentada, planean durante meses sus operaciones o sus ataques y ocurre mucho que modifican, nos ha ocurrido incluso que modifican el número de cuenta en el transcurso de un correo. Es decir, una persona A envía un correo electrónico con un número de cuenta y cuando llega el correo electrónico a B, el número de cuenta ha cambiado. Entonces, cuando vamos a hacer transferencias grandes, yo creo que a partir de 3, 4, 5.000 euros, pues lo suyo es llamar y que nos verifiquen el número de cuenta por teléfono o incluso dejar los 4 últimos dígitos o los 8 últimos dígitos en asteriscos y llamar a la persona y decirle, te he mandado el número de cuenta donde tienes que hacer la transferencia, te digo los últimos 8 dígitos, o elaborar un documento que tenga una firma digital, que todos tenemos firma digital porque la necesitamos para trabajar con Hacienda y con otros organismos. Firmar con firma digital un documento para que sea inalterable, y entonces cuando nosotros enviemos algún documento que tenga información, sobre todo financiera, que esa firma digital verifique el contenido íntegro del texto, y si esa firma digital ya no está, igual nos han modificado el documento. Entonces llamar y decir, te he mandado este documento, tiene mi firma digital. Si te llega un documento sin firma digital, no es. Parecen cosas como muy de, es que entonces no puedo trabajar porque tengo que estar comprobándolo todo, pero verdaderamente nos ocurren momentos puntuales y nos ayudarían mucho, porque realmente estos ataques se están produciendo y se están produciendo en empresas normales, empresas que venden suministros o que no es necesariamente que tengas que ser una tecnológica. Proteger equipos con contraseñas y programas antivirus. Todos los equipos tienen que tener una contraseña para prevenir incidentes en el caso de que nos olvidemos un ordenador o un móvil en un espacio público, o para prevenir accesos no autorizados o para cualquier otro tipo. Y los programas antivirus tienen que ser programas antivirus con su licencia y que sean verificados, pues ya el que os guste o el que más confianza os dé o el que os recomiende vuestro servicio informático. No utilizar programas piratas o sin licencia. Está muy popularizado el uso de pues el Word pirata porque vale un dinero, o no, es que yo esto lo tengo así, o lo tengo sin pagar, o bueno, me lo descargué en su día pero no lo tengo actualizado y así no me cobran. Bueno, pues las actualizaciones de los programas sirven para poner parches de seguridad y para ir verificando
que todo se hace correctamente y evitar intromisiones. Cuando un programa es pirata, podemos estar descargando el programa y junto al programa estar descargando un virus o algún tipo de programa chiquitito que le permite a alguien que está en su casa entrar en nuestro ordenador y empezar a vigilar nuestra actividad para luego cometer pues, el crimen que considere cuando sea el momento oportuno. Es decir, no tienen ninguna prisa. ¿Y en qué clase de programas va a ocurrir esto? Pues en los que descargamos o descarga todo el mundo. No van a hacerlo en un programa, bueno, también, pero no lo van a hacer en un programa que no conozca a nadie, lo van a hacer en los que tiene todas las empresas. ¿Vale? En el mismo sentido, no acceder a webs que no sean fiables, que no conozcamos la procedencia, cuya conexión no esté cifrada, por ejemplo, con el certificado digital que aparece en la imagen de abajo. Si entramos en el Banco Santander o nos llega un enlace de que el Banco Santander nos ha dicho que tenemos que actualizar nuestra contraseña y entramos a esa web y no nos parece la web del todo o no tiene el candado arriba, o entramos a la web original por otro medio y nos parece que tiene una descripción diferente o que la web no se escribe exactamente igual, probablemente no lo sea y estén intentando que pongamos ahí nuestros datos personales para utilizarlos a posteriori, aunque es verdad que la banca está intentando implementar muchísimas medidas de seguridad, la seguridad cero es muy complicada, prácticamente no existe, porque todo avanza a la misma velocidad, los ataques y las protecciones. Otras medidas, por ejemplo, pues disponer copias de seguridad. Ha salido ardiendo, ya no necesariamente con un ciberataque, ha salido ardiendo o me han hecho un ciberataque y he perdido mi servidor. Bueno, pues tengo una copia de seguridad de ayer que se guarda en un archivo diferente, que la tengo en casa o que en ese sentido, David, estoy convencida de que os puede asesorar perfectamente con respecto a medidas. Pues es que es tan sencillo como disponer de esas copias, independientemente de que estemos hablando de un servidor físico, un servidor en la nube. Es vuestro trabajo, es vuestra información de empresa, ¿vale? Ya que me has dado pie, recordar a la gente la regla del 3-2-1, Correcto. mínimo 3 copias de seguridad en 2 soportes distintos y por lo menos una desconectada y fuera de las instalaciones. Es decir, no hay que pensar solamente que nos puedan encriptar la información, no, hay que pensar en una inundación en nuestro centro laboral o un incendio y eso no sería un ciberataque. Por lo tanto, 3-2-1, mínimo, ojo, 3 copias de seguridad en 2 soportes distintos y uno siempre fuera de las instalaciones, sea de manera física o en la nube. Perdón por la interrupción, Paz. No, totalmente permitida, no te preocupes. Evidentemente, tratar un plan de contingencia o plan de recuperación del sistema, pues precisamente si tenemos una copia de seguridad en casa o en otra oficina lejos del servidor, sabemos que tenemos que, si mañana nos quedamos sin datos, pues hay que acudir a esa copia, conectarla, llamar al informático, que lo ponga todo en marcha otra vez y volver a empezar la empresa. ¿Cuánto tardaría en eso? Pues cuanto mejor planeado lo tenga, tardaré menos. Porque es evidente, ¿vale? Limitar las descargas en el puesto de trabajo por el mismo motivo que los programas pirata y cualquier otra información que descargamos de internet, al final que nos hagan un ciberataque en nuestro ordenador personal, pues es gravísimo y también hay que evitarlo, pero cuando estamos hablando de nuestro entorno laboral, incluso ya no por parte nuestra en nuestro entorno laboral, los empleados o cualquier tercero, bueno, pues que no pueda acudir a nuestro ordenador y descargarse lo que quiera desde donde quiera. Y si es que hay que descargar cosas, pues de fuentes fiables. No será lo mismo descargar una factura de Aguas de Albacete desde la web de Aguas de Albacete que descargar no sé, un tutorial de X sitio que no tiene mucho sentido descargar ahí, ¿vale? Mantener los sistemas operativos actualizados por exactamente el mismo motivo. Los sistemas operativos se van actualizando con partes de seguridad nuevos y tenemos que mantener la última actualización. De hecho, lo veremos más adelante. Muchas compañías lo preguntan y hacen que nos comprometamos, es una cláusula en la póliza, bueno, ten actualizada la documentación, ten actualizados tus sistemas operativos y los programas, porque es para eso.
Evitar acceder a wifis públicas. Todos sabemos, o hemos oído, o hemos ido, o hemos visto algún vídeo del típico hacker informático que está dando una charla al público en general y entra directamente en el móvil y en la pantalla de alguien a través de la wifi pública. Es que eso existe, es que eso ocurre y bueno, pues si podemos evitar acceder a wifis que sean públicas, mejor. Y por último, pero no por ello menos importante, tener contratada una póliza que cubra las consecuencias de un ciberincidente, ¿vale? Que veremos más adelante. ¿Cómo ocurren los ciberataques frecuentes? Lo primero, nos atacan porque la información que tenemos es oro para nosotros porque es nuestra manera de trabajar y es oro para todos los hackers porque pueden revenderla y pueden analizar si quieren hacer más ataques a otras personas. Entonces, el hacker efectivamente puede estafar a la empresa o a los clientes, proveedores, etc. Por ejemplo, esto puede ocurrir, lo que hemos estado comentando, pues llega alguien y dice, pues he entrado en mi ordenador y no tengo datos, tengo que pagar una ciberextorsión. O incluso más rebuscado, entra una persona nueva a trabajar en la empresa. Esto es un caso real que nos han contado. Entra una persona nueva a trabajar en la empresa y a los 2 días de trabajar una chica de administración recibe una llamada del jefe y le dice, oye, me lo invento, Fernando, soy Fernando y necesito que me hagas esta transferencia súper urgente porque voy a contactar con un cliente que tenemos y necesito que me mandes el justificante de la transferencia inmediatamente porque voy a subirme a un avión y lo tengo que tener al bajarme. La chica de administración que acaba de llegar a la empresa, vale, pues espera que me apunto un segundo y justo pasa por ahí un encargado y dice, ¿con quién hablas? Con Fernando. Ah, pues pásamelo que tengo una cosa que comentar con él. Y cuando coge el teléfono, oye, Fernando, que... No, tú no eres Fernando. Entonces, es decir, es una persona, este hacker llevaba planeando ese tiempo, vete tú a saber desde cuándo, porque sabía que esa empresa estaba en un proceso de selección y que esa empresa había contratado a alguien que evidentemente no conoce la voz de sus jefes o de sus superiores todavía, dependiendo evidentemente de la estructura de la empresa. Casos similares, llega un correo electrónico a una empresa de un proveedor. Esta es la factura, me tienes que abonar este número de cuenta. Y a los 15, 20 minutos, esto nos ha ocurrido varias veces además, 15 o 20 minutos llega otro correo, exactamente igual, por medio de una suplantación de identidad. El mismo proveedor dice, oye, no, es que me he equivocado, al escribirte el número de cuenta es este. Y hacemos la transferencia al segundo número de cuenta porque para eso nos han dicho que se habían equivocado. ¿Cómo la vamos a hacer al primero, que es que el dinero no iba ahí? De repente pasan los días, no llega la mercancía y dices, ¿por qué no llega la mercancía si te la he pagado? No, a mí no me la has pagado. Sí, tengo el justificante, esa no es mi cuenta. Me mandaste este correo, ese no es mi correo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Además de tener un ciberincidente, tenemos que averiguar si hay una persona en nuestros servidores, si sigue ahí, qué es lo que ha podido ver, porque igual está en el servidor de la persona que nos ha enviado el correo, pero puede que esté en el nuestro y que siga ahí y que vaya a hacer esto en el futuro o esté preparándose para el siguiente o ya sepa que ha caído y no lo vuelva a hacer. No lo sabemos, es imposible, hay alguien que está dentro de nuestra empresa. Entonces, esto no nos ha ocurrido ni una vez ni dos y esto es perfectamente, este tipo de cobertura se cubre, se llama suplantación de identidad y es que existe, es un tipo de delito que se utiliza con muchísima habitualmente. Perdón. Las pasarelas de pago, pues se manipula una pasarela de pago para que en lugar de llegar el dinero a un sitio, llegue a otro. Y nosotros tenemos una obligación con el cliente de entregarle una mercancía. La que hay liada ahí es tremenda, porque resulta que tenemos que hacer frente por una legislación informática de compraventa a unas entregas de las que no hemos recibido nada de dinero. Pues, por ejemplo, eso también se puede cubrir con la póliza de ciberriesgos. Aunque la mayoría de los ataques comienzan por un error humano, no porque la persona se equivoque y eso nos traiga un ciberincidente, sino que se fuerza ese error humano con una suplantación de identidad, una manipulación de algunos datos, etc. Y es así como llegan a nosotros.
Ha ocurrido el ciberataque, de repente nos acabamos de dar cuenta. ¿Qué se debe hacer? Pues además de notificar a las autoridades competentes, policía, guardia civil o quien corresponda, para que si pueden, pues intenten averiguar la autoría de esta persona, que ya os digo que es muy complicado porque suelen estar en servidores extranjeros, la trazabilidad de esto es prácticamente imposible, pero además de todo eso, el encargado de tratamiento de protección de datos tiene que encontrar un servicio de informática forense que elabore un análisis, averiguar la extensión del ataque y los datos afectados, notificar a los afectados o presuntos afectados, porque quizá nunca lo sabremos del todo, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, organismo equivalente si hablamos de Cataluña o el País Vasco, y reforzar el sistema de seguridad, además de reintegrar nuestros sistemas de seguridad que en algunas ocasiones quedan quemados o totalmente inhabilitados según el tipo de ciberataque. Cuantías. Se estima que el coste medio de un ciberataque son 50.000 euros. Yo creo que es una cifra que está bastante a la baja, porque si empezamos a sumar las sanciones por LOPD que vendrán si nosotros no teníamos las medidas de seguridad acordes a legislación según el tipo de datos que tratamos, no es lo mismo tener datos personales, biométricos, que simplemente de identificación, que por ejemplo datos súper protegidos como son todo lo que tenga que ver con salud, política, etcétera. Bueno, pues si no teníamos esas medidas correctamente tomadas, la agencia nos va a sancionar. Las sanciones pueden ir de los 40.000 a los 20 millones de euros. Evidentemente dependerá del tipo de empresa y de la facturación de la empresa. Daño reputacional, incalculable, según lo que haya ocurrido, en qué términos podemos quedar realmente mal delante de nuestros clientes y proveedores. Daños a los equipos que hay que reponer, gastos de defensa en procedimientos derivados de todo esto. Pues un abogado que nos asesore, las periciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Reclamaciones de clientes y terceros. Independientemente de las sanciones de protección de datos, un cliente nos puede demandar por vulneración de derecho al honor, por responsabilidad extracontractual, por daños morales, porque sus datos se han podido publicar. Siempre se cuenta mucho aquel ciberataque que hubo a una empresa de citas, esto fue en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la empresa, pero era una empresa de citas entre extramatrimoniales. Entonces se publicó el listado de todas las personas que alguna vez habían entrado en esa web de citas. Ocasionó un montón de divorcios en Estados Unidos, evidentemente. Pues el cliente puede repetir a la empresa donde ha dejado sus datos que ha sido publicado, porque se ha vulnerado su derecho a la intimidad. También, bueno, ya hablando del tema de ciberseguro, no simplemente escoger y decir, bueno, pues me hago una póliza. Primero hay que evaluar, cumplimentar un cuestionario, que además nosotros en el caso de... nosotros desde Ramírez Arribas elaboramos nuestro propio cuestionario, analizamos las respuestas que los clientes habéis dado y entonces o bien os derivamos a un servicio tecnológico para que cumplimentéis las medidas mínimas que necesitamos para contratar póliza, o bien directamente ya podemos daros oferta o empezar a analizar respuestas aseguradoras. Voy a enseñaros un poco para que tengáis en mente lo que se pide por parte de las compañías. Nosotros hacemos unos cuestionarios que lo que hacen es hacemos unos cuestionarios que lo que hacen es reunir todas las preguntas que las compañías hacen para poder valorar, primero nosotros internamente qué es lo que vamos a hacer y en qué sentido. Pues los datos serían bastante sencillos en principio: quién somos, qué facturamos, número de trabajadores, número de equipos conectados, fijos o móviles, el límite de indemnización deseado. Realmente al final terminamos asesorando nosotros según los datos que obtenemos del cuestionario, pero bueno, más o menos podéis tener una idea de hasta dónde queréis asegurar, domicilio social en España, si se trabaja en Estados Unidos, la antigüedad de la empresa, la actividad de la empresa. Y aquí hay un listado de actividades que se consideran agravadas, es decir, necesitan de un estudio un poquito más pormenorizado
en el caso de estas actividades, o incluso hay compañías que ni siquiera entran a valorar el riesgo, como por ejemplo pueden ser pues, los centros de apuestas, muchas administraciones públicas, todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, sanidad, venta online. Todo esto tiene un estudio un poquito más específico a la hora de poder ofertar una póliza de ciberriesgos, porque tiene muchísimo más riesgo que cualquier otra empresa. Servicios públicos, servicios de tecnología de la información y luego si se ha marcado alguna de estas solicitamos algún tipo de detalle, aunque luego nos ponemos en contacto y vamos analizando. Las preguntas básicas son: ¿hemos adaptado la legislación de datos vigente? ¿Realizamos auditorías internas de protección de datos? ¿Se aplican las medidas que se detallan en las mismas? ¿Utilizamos música, vídeos, imágenes creados por terceros? ¿Cogemos fotografías de internet y las ponemos donde sea? Porque eso también nos puede conllevar una reclamación que las pólizas de ciberriesgos también cubren. La empresa requiere, según el Reglamento Europeo de Protección de Datos, un delegado de protección de datos. Esto depende del tipo de información que manejamos. Eso sería hacer un análisis. Utiliza únicamente programas originales. Disponemos de una política de seguridad y privacidad, que básicamente es un documento en el que nosotros nos sentamos y redactamos qué es lo que hacemos con los datos de las personas, en qué sentido lo tenemos asegurado a nivel de protección y qué es lo que tenemos pensado hacer con los datos que recibimos de la red. Su empresa opera con datos especialmente protegidos, pues precisamente por lo mismo, porque es un poco, requiere de un análisis posterior, antivirus en todos los equipos, firewall en las conexiones de red, que es un programa que se compra junto con un tecnológicamente hablando es físico, o sea, es físico y un programa también, que es un cortafuegos. ¿Disponemos de alguna medida para eludir accesos no autorizados? Pues sí, contraseña, por ejemplo, no requerimos de mayor grado de protección. Para el acceso de sistemas informáticos disponemos de contraseña que se cambia periódicamente, copias de seguridad de la empresa, procesamos datos de pago, se cumple nosotros o nuestro proveedor externo con los estándares de seguridad. Si hemos sufrido en los últimos meses alguna vulneración de datos, pues también hay que indicarlo, porque precisamente podemos tener algo dentro todavía, incluso sin saberlo. Y en el mismo sentido, si tenemos algún conocimiento de alguna inspección por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, o si tenemos conocimiento de algo que nos pueda dar lugar a una reclamación. Por ejemplo, esto es muy importante: el lugar donde se procesan los datos dispone de protección de incendios y control ambiental, es decir, puede salir ardiendo el servidor porque lo tenemos en el último despacho sin ventanas y sin ningún tipo de refrigeración. ¿Dispone ya de una póliza de ciberriesgos? Bueno, esto es un poco también para nosotros. Y en la línea de lo que estábamos hablando, bueno, pues una vez que analizamos el cuestionario, bien decimos, pues mira, hasta que no tengas como mínimo estas cosas, no vamos a poder empezar ni a negociar porque no va a tener sentido. O empezamos una negociación y ya a nivel pues coberturas, calidad, precio y lo que el cliente necesite, buscamos la póliza que más se adapte a las necesidades del cliente. Las coberturas mínimas. Es muy importante que tengáis en cuenta que hay muchos seguros ciber en el mercado que no son ciber. Son otras cosas que valdrán para X cosas y que nosotros no comercializamos. Y no tiene nada que ver con compañías extrañas ni nada del estilo. Simplemente todas las compañías están intentando sacar un producto de ciber porque se ha vuelto un producto muy comercial, pero lo están haciendo a pasitos que a veces pues nosotros vemos algunas pólizas que decimos, bueno, pues quizá esta en precio vaya un poquito más económica, pero es que no tiene lo mínimo que tiene que tener un ciber. Lo que tiene que tener un ciber para poder considerarse un seguro de ciberriesgo, en mi opinión, es que cubra cualquier tipo de incidente. Los errores humanos, la vulneración de datos, el ciberataque, la amenaza de extorsión. Muchas pólizas de ciber no cumplen con cubrir la extorsión y el pago de la extorsión.
a través de cualquier equipo tenemos que declarar muy bien qué equipos tenemos para luego que no haya ningún problema y que desde cualquier equipo que sea el acceso no nos suponga pues una exclusión de, no, es que vino por un móvil. Bueno, pues es que no podemos excluir eso después. Un servicio de respuesta a incidentes. Hay compañías que son muy punteras y que en el momento que llamamos y decimos tenemos un ciberincidente, allí la empresa pues ponen en marcha unos servicios especiales de buenos, porque hemos tenido la ocasión de verlos, de informática forense, analizan qué es lo que ha ocurrido, valoran si hay que pagar la extorsión, la pagan si es que consideran que hay que pagarla porque efectivamente el acceso es tan perfecto que no se puede revertir, y además después comprueban qué es lo que ha ocurrido, qué datos se han visto afectados y se encargan de absolutamente todo. Elaboran la defensa, etc. Asesoramiento y defensa jurídica. Simplemente en asesoramiento y defensa jurídica, en los procedimientos que hemos comentado antes, se nos pueden ir 10, 15.000 euros, sin tener en cuenta casi las periciales que tenemos que hacer además en análisis forense, gestión de crisis, relaciones públicas, protección reputacional. Bueno, pues plantear cuando se notifica a los interesados por medios de agencias que están especializadas en eso, cómo vamos a notificarlo para intentar que la reputación de la empresa sea dañada lo mínimo posible, tener un servicio de explicación al usuario y etcétera, que según el tipo de empresa, según el tipo de usuario y los clientes que tengamos, pues nos puede venir muy bien incluso para no perder a esos clientes. Recuperación o reembolso de los sistemas. Si tenemos que volver a invertir miles de euros en los sistemas que se han estropeado, pues también los cubren. También necesitaríamos una póliza que los cubriera. Los gastos de mitigación de daños, si hay que hacer algún tipo de gasto para evitar que el ciberincidente vaya a más, pues esa clase de gastos también nos los incluiría. La extorsión cibernética, el pago, como he dicho, es fundamental. La responsabilidad tecnológica en el sentido más amplio posible, las indemnizaciones que puedan venir porque nuestro sistema ha sido vulnerado y eso ha perjudicado a terceros. El pago de las sanciones administrativas y las relacionadas con cumplimiento normativo, es decir, que paguen la sanción a la Agencia Española de Protección de Datos. Y también se pueden, o sea, no son tan importantes, pero a mí sí me lo parecen, de manera opcional contratar pues algún tipo de servicio de prevención, que es un poco por lo que las pólizas suelen enganchar mucho a clientes bueno, es que nosotros tenemos un programa informático que te sirve de prevención. Bueno, pues no está mal, pero realmente no es lo que necesitamos en un ciber, porque si nos han hecho la póliza ya cumplimos con lo que la compañía necesita y por tanto debería ser suficiente. Suplantación de identidad, todo lo que hemos comentado de correos electrónicos que nos han enviado de una manera fraudulenta, suplantando la identidad nuestra o de terceros, para que cubran esas cantidades que hemos abonado por error o daños que hemos podido causar en ese sentido. Fraude tecnológico, exactamente lo mismo. Proveedor externo tecnológico, eso es muy importante, ese tipo de cobertura, cuando nosotros no somos los que prestamos el servicio. Por ejemplo, somos una gasolinera y se nos estropea el datáfono y estamos 3 días sin poder cobrar a los clientes. No es por culpa nuestra, ha sido nuestro proveedor externo tecnológico y eso nos ha causado unos daños. Pues si tenemos proveedores externos en ese sentido, también sería recomendable incluir esta cobertura en póliza. Esto es evidentemente en unas líneas muy generales. Hay que analizar qué es lo que hace cada compañía, cada empresa, qué tipo de actividad tiene, qué clase de equipos tiene, dónde opera, para poder cubrir correctamente la actividad que tenga cada una. Y con respecto a qué compañías hacen ciber, pues esto es un poco lo que nosotros, con las que nosotros trabajamos, y dentro de estas no todas hacen ciber o no todas hacen los ciber que nosotros consideramos que son correctos, pero bueno, esto es simplemente para que veáis que tenemos cartas suficientes para poder encontrar lo que más se ajuste a vosotros o a las necesidades que tengáis.
Y no solo en ciber, en muchos otros riesgos, pero bueno, esta jornada iba sobre ciberseguridad y yo, por mi parte, he terminado. Muchas gracias por vuestro tiempo por adelantado y ahora pasamos, si ha habido alguna pregunta, a responderlas. Así que, David.